colegas que son aficionados y profesionales de la carpintería. ¿Qué tal? Hola nuevamente. Bueno, en este video vamos a continuar todavía con la tercera parte de lo que corresponde a las diferencias entre lo que es la carpintería y la ebanistería. Es un tema que todavía no hemos agotado y que incluso da para un poquito más en cuanto a detalles y sutilezas, ¿verdad? Sin embargo, voy a empezar ahorita con las características que tienen que ver con la unión. Este es un tema que, si bien la mayor parte de los carpinteros profesionales, incluso de los hobbyistas y aficionados, ya conocen el tema de lo que tiene que ver cómo se une en la carpintería la madera y en la ebanistería, muchos ya saben, las sutilezas probablemente no las conozcan todavía. Entonces vamos a ver. De entrada, aquí en este cuaderno, aquí tengo una ilustración en donde en la carpintería principalmente, no únicamente, sino principalmente, se utilizan los clavos, las grapas. Las grapas son muy comunes en las tapas de atrás de muchos muebles, ¿verdad? Es muy común engrapar y generalmente engrapar con grapas de tipo neumático. Esta es una grapa T50 para engrapadoras de pared o engrapadoras de tipo eléctrico, que sí funcionan para muebles, pero normalmente estas yo las utilizo más para montajes de escenografía y para lonas y todo esto. Pero es frecuente que en la carpintería, vamos a decir económica, se utilicen tapas de triplay engrapadas y también la tornillería. Tornillos como estos, que son para cabeza Robertson o de cuadro y Phillips al mismo tiempo, aunque con la Phillips este tipo de tornillo no es muy eficiente. Y los tornillos tradicionales que son para desarmador plano, ¿verdad? Y ahorita actualmente están de moda cada vez más los tornillos de la línea Spax, que si bien yo todavía no pruebo en la cuestión de la madera, o casi no utilizo mucho tornillo en mis muebles, lo importante es que en la carpintería estos son los métodos de unión principales en piezas, ya sea con pegamento o incluso en los casos más económicos y más simples y ramplones, sin pegamento, lo cual yo no lo recomiendo, por supuesto, ¿verdad? Ahora bien, vámonos a la siguiente parte. Vámonos aquí a lo que es la ebanistería. Vamos a quitar esto para que se vea con más claridad. Ahí está. Bueno, en el caso de la ebanistería, ¿verdad? Básicamente la diferencia que tiene que ver con la carpintería está fundamentada en que las uniones entre las maderas son de tres tipos. En primer lugar, uniones o juntas, ¿verdad? En segundo lugar, los ensambles. Y en tercer lugar, los empalmes. Y yo me doy cuenta que con mucha frecuencia los carpinteros confunden esto, que da gusto. O sea, no tienen una idea de la diferencia entre estas tres, ¿verdad? Y también, igual que en el caso de la carpintería, pueden ser con pegamento o sin pegamento. Pero sobre todo los empalmes sin pegamento, ¿verdad? Son más del estilo japonés, en donde se meten algunos tarugos o algunas piezas, como el empalme ese que llaman rayo de Zeus, en donde se le mete una pieza para que apriete al final todo el empalme y sale una solución constructiva muy, muy sólida y muy, muy buena, ¿verdad? Entonces, ¿en qué tipo de mobiliario es en donde vamos a privilegiar el uso de este tipo de formas de unir la madera, de ensamblar la madera o de empalmar la madera? Bueno, normalmente se sugiere en los muebles de estilo clásico, también los muebles modernos minimalistas, ¿verdad? Como todos los que estoy poniendo aquí en esta revista, voy a hacer un pequeño alejamiento, ¿verdad? Esta es una revista mecánica popular del 94, ¿verdad? En donde viene una pequeña reseña de los estilos anglo-norteamericanos, ¿verdad? Aquí hay más muebles. Entonces, en todos este tipo de estilos, se sugiere, en todos estos estilos, se sugiere el uso ya sea de uniones, ensambles y empalmes, ¿verdad? Generalmente se sugiere
con pegamento. Actualmente utilizamos mucho el pegamento de acetato de polivinilo, que en algunos países sudamericanos le llaman cola fría, que es el pegamento blanco que en México conocemos popularmente como resistol, ¿verdad? Sin embargo, hay que aclarar que la palabra resistol solamente es un nombre comercial, pero la palabra correcta simple y sencillamente es pegamento blanco, y existe una variante del pegamento blanco que es ligeramente color crema, que tiene mejoras en cuanto a que resiste un poquito más la humedad ambiental. Es decir, las uniones pegadas no tan fácilmente se van a separar con exceso de humedad, y que también el tiempo de prensado es mucho mejor. Esa es la ventaja, pero que tenga más fuerza el pegamento de carpintero, que es de color crema, comparado con el pegamento blanco, no necesariamente, porque eso depende un poquito más de la química y de la cantidad o porcentaje de sólidos que tenga el pegamento, y también depende de cuánto pegamento se pone en la unión, ¿verdad? Bueno, entonces la idea es que con los muebles clásicos y los muebles de alta calidad en madera sólida, ¿verdad? Es donde vamos a aplicar esto. Y en los muebles de categoría más económica, ¿verdad? Es donde vamos a aplicar los clavos, las grapas y los tornillos, de preferencia los tornillos, ¿verdad? En los muebles, sobre todo el estilo minimalista moderno, ¿verdad? Aquí les había yo puesto. En el estilo minimalista podemos utilizar tornillos, clavos y grapas, ¿verdad? Una de las razones principales por las cuales en la carpintería se utiliza eso es que como no se le da tanta prioridad a la belleza del mueble, entonces sí es importante hacerlo lo más económico posible y lo más accesible para toda la gente. Y aquí en la carpintería es donde prácticamente los derivados de la madera, lo que son los aglomerados, los MDFs y los triplais, entran perfectamente bien. Ahí no hay ningún problema, porque lo que se busca es hacer un mueble funcional. Si sale bello, hermoso, está bien, es un plus, pero no es el principal objetivo. En cambio, aquí en la ebanistería sí se busca la belleza del mueble, se busca la exclusividad, se busca el mueble sobre medida, y evidentemente este tipo de mueble va orientado a un cliente con una mayor capacidad adquisitiva, y además un cliente que es un poquito en general más conocedor del mueble y de más edad. Es decir, un cliente que en su juventud, cuando tenía 20 o 30 años, llegó a mandar a hacer algo de madera, normalmente nunca iba a mandar a hacer algo de ebanistería. Pero conforme pasan los años, si llegó a mandar a hacer algo de carpintería, sobre todo carpintería económica con las 3 Bs, bueno, bonito y barato, que eso en realidad en la carpintería no existe, estrictamente hablando no existe. Entonces se dio cuenta que era un mueble de mala calidad, que duraba poco, que tenía fecha de caducidad, que con la humedad se podía hinchar muy fácilmente y se empezaba a deshacer. Y entonces con los años la gente madura va teniendo, la que va teniendo un poco de mayor capacidad adquisitiva, va paulatinamente pasando de la carpintería a la ebanistería, ¿verdad? Y entonces ya valora una persona que tiene hoy día 50 o 60 años de edad, valora lo que es el mueble de calidad, el mueble que ya no le va a dar tanta lata como le dio los muebles de económicos que compraba en su juventud. Muy bien. Ahora, el minimalismo no es que esté de moda ahorita. El minimalismo empieza hace cerca de 100 años con Van der Rohe y Gropius en la escuela de la Bauhaus alemana. Eso ya lo platiqué en videos anteriores, ¿verdad? Y en Estados Unidos el minimalismo hace boom y se pone de moda muy fuerte en la década de los 60, y es cuando, en los 70 es cuando alcanza su madurez el minimalismo, tanto en Europa como en Estados Unidos, principalmente. Ahora bien, les quiero mostrar este libro de carpintería, manual de carpintería, de la editorial Limusa de Strefford. También lo presenté quizá ya en algún otro video, ¿verdad? Y entonces, en los métodos de construcción, este libro, aunque sí habla de algunos ensambles y algunas uniones, hace énfasis justamente en toda la gama y diferentes tipos de clavos que hay, ¿verdad? Incluso para los tapices hay estoperoles, tachuelas y clavillos especiales para todo lo que tiene que ver con los tapices. Y también habla de lo que son las grapas de tipo corrugado, que estas se utilizan mucho en las esquinas de los cuadros, en los ángulos a 45 grados se utiliza mucho la
la grapa corrugada. Muy bien. Entonces aquí se ven algunos métodos, por ejemplo, para clavar. De preferencia los clavos se meten sesgados y encontrados para que dure más tiempo. Voy a hacerle un acercamiento aquí para que dure más tiempo el ensamble, ¿verdad? O la unión. Normalmente en carpintería las uniones se hacen a tope, que eso es importante, ya sea que sean clavados o que sean atornilladas, ¿verdad? Aquí vamos a ver algunos de los tornillos antiguos. Actualmente ya el tornillo con cabeza plana como el que se ve aquí ya no se utiliza. Prácticamente se ya no. Se utilizan los tornillos o de cruz, el Posi Drive, que es un poquito, es una mejora del tornillo de cruz, ¿verdad? Y los Spacks con puntas Torx, ¿verdad? De seis como lados. Muy bien. Entonces, en este orden de ideas, quiero aclarar justamente lo que es una unión o junta, lo que es un ensamble y lo que es un empalme. Vamos a ver. Aquí tengo dos listones de madera de pino, ¿verdad? Y cuando lo que nosotros pretendemos es pegar de manera que las vetas estén paralelas, por ejemplo así, ya sea que esto esté machimbrado, que tenga una lengüeta y una ranura, ya sea que lo unamos con galletas, ¿verdad? Entonces, cuando sea ese caso, que estemos pegando canto con canto o incluso cara con cara, como este caso, entonces estamos hablando de lo que es una unión o una junta, ¿verdad? Cuando es ese caso, estamos hablando de una unión o una junta. Ahora, en el caso en el que nosotros vamos a unir la madera de manera que las vetas queden perpendiculares, es decir, a 90 grados, ya sea con espiga y mortaja, ya sea con doble mortaja, ya sea ensamble a media madera. Cuando es este caso, se le conoce como ensamble, o incluso en los casos intermedios en los que esto tiene que quedar de manera oblicua, es decir, con algún ángulo. Entonces, en el momento en el que esto quede la veta oblicua, es decir, que ya no esté paralela, entonces entra en la categoría de ensamble. Y finalmente, cuando lo que se pretende es darle continuidad a lo largo, es decir, a lo largo de la misma fibra de la madera, ¿verdad? Estos son los que se conocen como empalmes. Entonces, ahorita les voy a presentar un libro en donde viene bien especificado eso para que los que sean un poquito más escépticos de lo que yo estoy compartiendo, vean que esto está documentado. Aquí les presento un libro que a mí en lo personal me gusta mucho por la calidad de las imágenes. No tiene un texto de mucha profundidad, pero la calidad de las imágenes es muy muy buena. Es el Atlas Ilustrado de la Madera de la editorial. Aquí se puede ver abajo su saeta, ¿verdad? Está hecho por varios autores allá en España. Es un libro, es una impresión española. Y entonces lo que les quiero mostrar aquí en este libro es justamente cómo definen justamente cada una de estas palabras que yo acabo de compartirles. Vamos a ver aquí. Aquí están las uniones, ¿verdad? Y se entiende por uniones cualquier tipo, por ejemplo, aquí en este caso, esto es una generalidad, pero se entiende por unión cualquier caso en la que vamos a pegar madera con madera y la veta de la madera está paralela. Vamos a ver aquí, tenemos otras imágenes en esta parte de abajo en donde podemos ver otras variaciones de uniones o también llamadas juntas, ¿verdad? En donde las vetas de la madera son planas. Aquí tenemos alguna variación, aquí tenemos con doble cola de Milano, aquí con lengüeta y ranura y aquí con galleta. Muy bien, entonces ahora vámonos un poquito más para acá para ver lo que son los ensambles. Aquí entramos en esta página al mundo de los ensambles y sí, evidentemente aquí en el mundo de los ensambles vemos que si tiene la veta para acá, aquí hay un ensamble a media madera en donde la veta viene exactamente perpendicular. Muy bien, por cierto, aquí tenemos más uniones. Entonces vamos a ver algunos de los ensambles más populares. Este libro viene súper bien ilustrado en cuanto a alguna variación de varios tipos de ensamble. Aquí tenemos ensambles a media madera en forma de cruz, de esquema de entalladura, ¿verdad? De ensamble apilable, que estos son muy útiles en la construcción de cabañas, ¿verdad? Aquí tenemos a media madera por ambos lados, que también llaman de cepo, ¿verdad? Aquí tenemos ensamble con doble espiga y doble mortaja,
Muy bien, ahí se movió aquí esto. Y tenemos aquí, por ejemplo, ensamble con pasador o con llave también le llaman, con horquilla, ¿verdad? Con horquilla y cantos biselados. Aquí tenemos con horquilla y tenaza, ¿verdad? En fin, aquí tenemos más tipos de ensambles. Ahora, vámonos al mundo de los empalmes. ¿Cuáles son los que llamamos empalmes? Vamos a irnos un poquito más para acá adelante, ¿verdad? Aquí tenemos más ensambles. Hay cola de Milano, hay ensambles con tarugos y también se les conoce como ensambles, aquí lo pueden ver, cuando se hacen de manera oblicua, es decir, a corte singlete o a 45 grados. Muy bien, esos siguen siendo ensambles. Entonces, aquí entramos, aquí está, al mundo de lo que son los empalmes. Entonces, en la carpintería no es tan importante distinguir si es una unión o junta, si es un ensamble o si es un empalme. En todo caso, da igual. Sin embargo, en el mundo de la ebanistería sí hay diferenciación, ¿verdad? Y entonces, aquí pueden ver ustedes lo que son los empalmes, ¿verdad? Aquí hay empalmes a media madera, empalmes de horquilla, empalmes con pico de flauta, ¿verdad? Este de aquí abajo es un empalme falciforme, simple. Hay empalmes falciformes mucho más complicados. Aquí podemos ver más variantes de empalmes falciformes, ¿verdad? Aquí tenemos un empalme falciforme a doble espiga, ¿verdad? Y hay unos empalmes japoneses espectaculares. Yo por ahí tengo un libro de ensambles japoneses en donde vienen muchos de estos. No lo tengo aquí a la mano porque lo tengo prestado, pero vamos, lo importante es señalar que cuando es darle continuidad al hilo o a la fibra de la veta de la madera, eso se le conoce como empalme. Y se requieren otras soluciones porque también hay que recordar que el pegado sencillo entre testa y testa es el más débil que puede existir en la madera, ¿verdad? Más adelante voy a hablar justamente de la adhesión y de los pegamentos, pero ahorita por el momento vamos a entrar en el tema justamente de que en la carpintería, ¿verdad? Se privilegia, vamos a regresar acá, en la carpintería se privilegia el uso de tornillos, grapas y clavos, y en la carpintería se privilegia el uso, vamos a colocarlo muy bien, de uniones, ensambles y empalmes, ya sea con pegamento o, en el caso japonés, sin pegamentos. Ahora bien, acabo de terminar hace un ratito me escuché las 4 y cacho horas del debate que hicieron en el canal de Emprende Carpintería, ¿verdad? De Richard. Y pues me di cuenta ahí, sobre todo porque hubo algunas de las preguntas en donde tocaban el tema de la ebanistería. Entonces, el programa, el debate carpintero está en YouTube, fue del 23 de junio, me parece, pasado, muy reciente de este año. Y entonces me di cuenta que la mayor parte de los invitados al debate prácticamente desconocen mucho del mundo de la ebanistería. Incluso William, un colega de allá de Honduras, me parece, o Nicaragua, creo que es hondureño, este, de repente dijo que la ebanistería estaba nada más un pasito arriba de la carpintería, como un nivel más, pero muy cerquita. Y entonces yo me doy cuenta que cuando el carpintero no entiende mucho el mundo de la ebanistería, de repente subestiman mucho. Ahí en ese debate que duró poco más de 4 horas, me parece que el que definitivamente tiene mucho colmillo y tenía las respuestas a las diferentes preguntas que se hicieron, sobre todo con respecto al tema de la ebanistería y al tema de la carpintería como un trabajo artesanal en cuanto a su futura existencia, me parece que Gabo, que es el carpintero del Caribe, es el que tenía las mejores respuestas. En definitiva, yo creo que ahí Gabo ganó el debate, definitivamente, esa es mi opinión. Pero me di cuenta que muchos se meten a hablar del tema de la ebanistería eh, conociendo muy poquito. También quiero comentarles que yo no soy la persona que se ufana de conocerlo absolutamente todo. Lo único que les puedo compartir es que después de poco más de 50,000 horas vinculado y trabajando la madera, a lo largo de varias décadas, sí les puedo platicar unas cuantas cosas acerca de las diferencias que hay entre la carpintería y la ebanistería, porque yo he estado en ambos lados.
¿verdad? Y actualmente vivo más de la carpintería que de la ebanistería porque es un poco difícil encontrar los clientes correctos que puedan pagar un mueble en el cual uno se tarda 3, 4 meses de fabricación. Eso no es nada fácil, absolutamente. Sí los hay. Hay clientes que aprecian mucho eso. Entonces, en realidad, mis ingresos económicos en todo caso dependen más de la carpintería sencilla, simple. Y me he especializado en pisos bajo la norma alemana 18032 y eso me ha generado más recursos que la ebanistería. Y en algunos proyectos estoy exactamente en la frontera, en medio, entre la carpintería y la ebanistería. Y esos también son proyectos muy agradables y muy bonitos y que se pueden solucionar de manera más o menos rápida sin sacrificar la belleza del mueble o del producto que estemos haciendo, ¿verdad? Entonces, pues platíquenme, amigos. Esta es la tercera parte de la serie de videos que estoy sacando que tiene que ver con las diferencias que hay entre la carpintería y la ebanistería. Muy bien. Todavía creo yo que se queda en el tintero algún tema más para ampliar sobre la carpintería y la ebanistería que tiene que ver con la viabilidad económica y con cuestiones de cómo organizarse para saber presupuestar en el caso de la carpintería que es más sencillo y en el caso de la ebanistería que es mucho más complicado. Lo que sí es definitivo es que la ebanistería es muy superior porque es un arte decorativo a la carpintería. La ebanistería definitivamente sí considero que está muy por arriba en cuanto a alcances, en cuanto a habilidades y en cuanto a muchas cosas. Y la carpintería es un poquito menos pretenciosa en ese sentido. Por eso es que la carpintería está más abajo. Sin embargo, se pueden hacer proyectos de carpintería espectaculares también y muy, muy bien hechos. Evidentemente, nada más que la ebanistería requiere muchas más conocimiento, conocimientos técnicos, conocimientos de estilos de mueble, en fin. O sea, la ebanistería requiere un conocimiento mucho, mucho más completo para el cual hay que prepararse durante décadas. Por el momento es todo, amigos. Chao.